Que la paz del Señor reine en sus hogares, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día es tal vez pequeño, sintético, corto, pero nos revela una gran realidad y tal vez un cuestionamiento que todos nos deberíamos de hacer, y sobre todo una petición que todos deberíamos de hacer a Dios. Jesús estaba orando y obviamente sus discípulos que estaban con él y que veían el día a día del Maestro observaban la oración de Dios. Obviamente ellos tampoco eran unos desconocidos. El pueblo judío, la fe judía, tenía su forma de orar, pero como hemos visto a lo largo del Evangelio, la forma de orar de Jesús era muy distinta, era totalmente nueva. Y ya veremos por qué. Al ver esto, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, ellos pedían de que Jesús les enseñara esa forma de oración que él hacía continuamente. Y es que una triste realidad que pocos queremos aceptar, una realidad tan triste pero también muy crítica que deberíamos de aceptar, es que la gran mayoría de nosotros, incluyendo en muchas ocasiones sacerdotes y personas muy comprometidas con la iglesia, pero en general los cristianos no sabemos orar. Es decir, no sabemos en realidad qué es lo que significa la oración. La oración es algo tan complejo, pero tan sublime, que obviamente nosotros muchas veces la oración la hacemos o la definimos como un conjunto de fórmulas, de palabras, de cosas que nos han enseñado de pequeños y que nosotros repetimos continuamente. Pero este es un error. Si queremos de forma un tanto sintética decir más o menos por dónde va la oración es encuentro, la oración es comunicación, la oración es estar en contacto con Dios, porque esto es lo que define la oración de Jesús, ese contacto asiduo que él tenía con su Padre Celestial, de tal modo que cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, él les da el Padre Nuestro. Y es interesante, y aquí va lo nuevo de la oración de Jesús, porque recordemos que el referirnos a Dios como Padre es algo que Jesús vino a enseñarnos, es algo que continuamente en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, no encontramos. A Dios se le mira siempre como ese creador, como el liberador, como el Señor, pero no como Padre. Eso es algo que Jesús nos vino a enseñar. Es una novedad que Él nos da en la oración. Jesús nos enseña a referirnos a Dios como Padre. Y aquí está la novedad de la oración de Jesús. Si Jesús hubiera seguido una serie de oraciones como nosotros lo hacemos, simplemente estéticas, simplemente repetitivas y mecánicas, simplemente de memoria, Jesús les hubiera dado consejos o les hubiera enseñado unas oraciones que ya se tenían dentro de la misma fe del pueblo de Israel. Pero no, Jesús les enseña a los discípulos a orar invocando a Dios como Padre, es decir, una oración que sale del corazón, una oración diferente, una oración que implica el acercamiento a Dios, la comunión con Dios, el encuentro con Él, y no una simple de fórmulas aprendidas de memoria. Esto a nosotros nos cuestiona qué tanto yo me sumerjo en la oración, qué tanto yo soy consciente de mi vida de oración. A veces pensamos que mi vida de oración es tomar un libro o aprenderme de memoria ciertas oraciones y repetirlas continuamente al Señor, pero no, la oración es algo que se vive, que se disfruta y de lo que se es consciente.
Cosa que, hermanos, y por mucho que a veces puedan sonar fuertes y molestas estas palabras, generalmente nosotros, nuestra vida de oración tiene de todo menos de una vida de comunicación con Dios.